endomorfismo f de R3 se sabe lo siguiente. El núcleo de f es la envolvente lineal de U1 igual a 1, 0, menos 1. El subespacio generado por U2 igual a 0, 1, 1 y U3 igual a 1, 0, 1 es invariante por f. Y se tiene que f de U2 es igual a 2 U3 y f de U3 es igual a 2 U2. Y se pide hallar la matriz de f en la base canónica. Bien, este problema es bastante adecuado para trabajar los conceptos principales de la representación matricial de un endomorfismo. Entonces, vamos a darnos cuenta en primer lugar que nos dan tres vectores, U1, U2 y U3, que de alguna manera el enunciado sugiere que forman una base. Y de hecho podemos comprobar que esto es así simplemente formando el determinante con los tres vectores y viendo que es distinto de 0. Es un buen ejercicio que lo hagas y te des cuenta de que eso es así. Por lo tanto tenemos tres vectores que son linealmente independientes y que forman una base de R3, como sabemos. Entonces es bastante inmediato calcular la matriz del endomorfismo F en la base B', donde B' sería la base formada por U1, U2 y U3, ¿de acuerdo? Esa matriz vendrá dada entonces de la forma siguiente. Para cada columna escribiré la imagen por el endomorfismo de cada uno de los vectores de la base. Es decir, para la primera columna tengo la imagen de U1, que como U1 pertenece al Ker de F, como toda su envolvente lineal, pues es 0. ¿De acuerdo? Para U2 la imagen nos dicen que es 2 veces U3, por lo tanto la escribo como 0, 0, 2. Y para U3 la imagen es 2 veces U2. La escribo entonces como 0, 2, 0. Bien, esta es la matriz del endomorfismo F en la base B'. Y lo que nos piden es la matriz en la base canónica formada por los vectores. Voy a escribirle aquí la base canónica, la vamos a llamar S1, S2, S3, donde, bueno, sabemos que S1 es 1, 0, 0, S2 es 0, 1, 0 y S3 es 0, 0, 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo pasamos de la matriz del endomorfismo en la base B' a la matriz del endomorfismo en la base B? Pues para ello tenemos que tener en cuenta el cambio de base. ¿Y cómo se hace esto? Vamos a ver, cualquier vector de R3 lo puedo escribir en la base B canónica como x1 por e1 más x2 por e2 más x3 por e3. Y también lo puedo escribir en la base B' como x1' por u1 más x2' por u2 más x3' por u3. Es decir, voy a utilizar las componentes de un vector sin primar para indicar que son las componentes en la base canónica y las componentes con prima para indicar que son las componentes en la base B' que hemos definido. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por otra parte, yo tengo que la relación entre las coordenadas o componentes sin primar y las con prima y las primadas está dada por la matriz de cambio de base, que la construimos con las componentes de los vectores U1, U2 y U3, de la forma siguiente: x1, x2 y x3 es igual a la matriz de cambio de base, que voy a llamar M, multiplicando al vector columna de las componentes primadas, x1', x2' y x3'. Y
el contenido de la matriz M está formada por los vectores columna dados por U1, U2 y U3, que son entonces 1, 0, menos 1, 0, 1, 1 y 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Podéis comprobar que efectivamente si x1', x2', x3' es, por ejemplo, 1, 0, 0, es decir, estamos con el vector U1, pues las componentes x1, x2, x3 que obtengo son precisamente la primera columna, que corresponde a las coordenadas de U1 en la base canónica, y así con los otros dos vectores. Es importante tener clara esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Del cambio de base. Este sería el cambio de base para pasar de las coordenadas de un vector en la base B' a la base B. ¿De acuerdo? Para pasar de la base B a la base B', un vector, sus coordenadas, habría que hacer el cambio contrario, es decir, habría que hacer x1', x2' y x3' igual a la inversa de la matriz M por x1, x2 y x3, ¿de acuerdo? Bien, esta segunda expresión sale de multiplicar en la primera a ambos miembros por la matriz inversa m a la menos 1. Simplemente haciendo eso obtenemos esta expresión de aquí. Bien, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a expresar en la base B' lo que es la expresión del endomorfismo, es decir, un vector de la imagen y va a ser igual a f del vector x, ¿de acuerdo? Esto expresado en coordenadas en la base B' sería y1', y2', y3' es igual a la matriz del endomorfismo en la base B', que es esta de aquí. Vamos a representarla así simplemente, ¿de acuerdo? Y por x1', x2', x3', ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora, si yo quiero obtener en el miembro izquierdo las componentes en la base B canónica, como me indica esta expresión de aquí, que es la del cambio de base, tendría que multiplicar este vector columna por la matriz M a su izquierda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo que hacer lo mismo en el miembro derecho para que se mantenga la igualdad, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora lo único que hago es, partiendo de esta expresión, en el miembro de la derecha, el vector columna con las x' lo sustituyo por la expresión del cambio de base que me da esta expresión de aquí. Es decir, me queda a la izquierda las componentes de i en la base canónica, de acuerdo con esta expresión de aquí, que es la transformación de componentes, y en el miembro de la derecha me queda m por la matriz del endomorfismo en la base B' y por, teniendo en cuenta esta expresión, por m a la menos 1, es decir, la inversa de la matriz m, por el vector columna formado por las componentes de x en la base canónica. Con lo cual ya tengo la expresión que me relaciona matricialmente las componentes de la imagen con las componentes del vector origen en la base canónica. Es decir, esta matriz, que es la matriz del endomorfismo en esa base, entonces, es la que estoy buscando. La voy a denotar así, ¿de acuerdo? Y como ya conozco tanto la matriz M, que es esta de aquí, como la matriz del endomorfismo en la base B', que es esta de aquí, y bueno, la matriz inversa de M la puedo calcular, pues entonces ya tengo todo para calcular la matriz que me pide el enunciado. Bueno, aquí he borrado la anterior pizarra para dejar espacio y simplemente he vuelto a escribir la expresión a la que hemos llegado para la matriz pedida y aquí a la derecha he escrito la matriz del endomorfismo en la base B' y la matriz M de cambio de base que teníamos.
Entonces, lo primero que necesitamos para hacer este cálculo es calcular la inversa de la matriz M. No voy a poner aquí los detalles de ese cálculo porque, bueno, es algo que se debe conocer ya, pero bueno, en este caso yo simplemente creo que debe utilizarse el método de la adjunta traspuesta, es decir, habría que calcular la matriz adjunta de M, transponerla y dividirla por el determinante de M. Haciendo esto es bastante sencillo el cálculo y podéis comprobar que lo que sale es la siguiente matriz: un medio menos un medio, 0, 1, 0, un medio menos un medio y un medio. Y podéis comprobar multiplicando esta matriz por M que da la matriz identidad, la matriz unidad. Por lo tanto, vemos que es correcta este cálculo de la inversa de M. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora ya podemos hacer el cálculo que tenemos aquí pendiente, que es simplemente este de aquí: 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 1, 1, por la matriz F, la matriz de F en la base B', que es esta de aquí: 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, ¿de acuerdo? Y por la matriz inversa de M, un medio, menos un medio, 0, 1, 0, un medio, menos un medio y un medio. Bueno, pues haciendo este cálculo, que no voy a poner ahora en el vídeo, pero bueno, lo he hecho aparte y lo podéis comprobar que está bien, lo que sale es 0, 2, 0, 1, menos 1, 1, 1, 1, 1. Esta es, por lo tanto, la matriz que nos pide el enunciado, es la solución buscada, y se puede comprobar que efectivamente cumple todo lo que nos dicen. Es decir, además yo recomiendo que esto se haga en un examen si hay tiempo, cuando llegamos a la respuesta, y es que multiplicando esta matriz por el vector u1 nos da el vector nulo, que multiplicándola por el vector u2 da dos veces el vector u3, y que multiplicándola por el vector u3 da dos veces el vector u2, que es lo que nos dice el enunciado. Y por último, una observación que quiero hacer es que el apartado 2 del enunciado, o el dato 2 del enunciado, nos dice que el subespacio generado por u2 y u3 es invariante por f. Bueno, esto es algo redundante teniendo en cuenta el dato 3, porque el dato 3 ya nos indica que ese subespacio generado por u2 y u3 es invariante, ya que la imagen de u2 es proporcional a u3 y la imagen de u3 es proporcional a u2. Simplemente era por añadir, porque no he comentado nada antes, pero bueno, si tenemos claro lo que es un subespacio invariante, en realidad el dato 2, pues bueno, no nos aporta nada y tampoco debería despistarnos, ¿de acuerdo? Así pues, con esto damos por concluida la resolución del problema.